Freddy, discúlpame, antes de que continúe. Ustedes hablaron con el profe Solmer y el profe Solmer les dijo que enviaran el documento y una presentación o que enviaran solo la presentación. Que enviáramos el documento Ah, bueno. y la presentación para la Bueno, ponencia. listo. La otra situación es que el profe Solmer nos informó que el encuentro se había trasladado para el día 6 de agosto. Sí, creo que es en vista que digamos que se encontraría con otro evento que tiene la universidad. Ah, ya, o sea, este 15 no hay Exacto, encuentro. exacto. Entonces nos No, esa es una tocaría, buena noticia. por favor, nos tocaría preguntarle a él si por qué plazo tendrían para poder hacer entrega del mismo. Sí, o sea, si por lo Ah, menos fuera para el trayecto de esta semana. no, pues nosotros sí o sí tenemos que presentarlo la próxima semana, o sea, para la revisión, que eso era lo que estábamos hablando los tres. Tenemos que Exacto. presentarlo la próxima semana. Sí. Porque él no nos había informado, no nos había informado sobre que se había corrido. Pero No, bueno, entonces ya creo que digamos esa esa decisión, sí, esa decisión creo que la conoció fue el día de hoy. en la tarde, me imagino, ahora Sí, tardecito. en la Ah, bueno, tarde, casi profe. noche, porque es que todavía seguimos, estábamos ahí en esa reunión. Ah, Entonces, bueno, sí. Profe, la verdad, esa es una duda en el tema de la implementación se hizo con una sola pregunta, profe. ¿Sí? Y dándole, o sea, porque la verdad este tema pues le da a uno muchas vueltas en la cabeza y hay que colocarle mucha lógica. Mucha sí, señor, lógica. Igualmente, para colocarle lógica hay que documentarse. O sea, en la parte teórica ha sido ardua la labor. sí, todo lo que se ha realizado. Y, y digamos, pues ya está claro, pero no sabemos si el alcance nos da para analizar, o sea, esa pregunta nos da para llegar hasta un análisis de cómo influye la educación, si influye la educación emocional en la formación integral de los adolescentes. Ese es el objetivo, llegar a eso. Pues bueno, más ¿Sí? que de pronto hasta un análisis, les permite hacer una, o sea, tener una percepción con relación a lo que piensan los estudiantes. Exactamente, eso fue porque únicamente nosotros agarramos desde el tema de las competencias, porque eso es lo que, Exacto. ese es el proceso para llegar a educarlos a ellos, ¿no? Y en Sí, la señor. percepción que se dio, o sea, como para no alargar esto, profe, es que ellos, o sea, están en un nivel medio bajo, porque no entienden, ellos con el video, pues medio entendieron algo, ¿no? Pero digamos tienen algo muy superficial y por encima se da uno de cuenta que ellos no han recibido una educación emocional. Entonces, básicamente es una percepción que ellos tienen de educación, más no es un conocimiento como tal. Y Exacto. entonces, en el tema se tomaron digamos, las dimensiones de la educación emocional, que habla primero del autoconocimiento, pero es un autoconocimiento a profundidad para después llevarlo a regulación como una segunda dimensión. Después la tercera es la motivación y la cuarta es la empatía, que es la que recomiendan algunos autores, ¿sí? Para ese proceso, ¿no? Para ese proceso educativo, en formaciones de educación emocional. Entonces, como tal, ¿no? Y es el paso, o sea, es en orden jerárquico. Primero se debe iniciar con el conocimiento de las emociones y después con la regularización, que ya es más complejo porque es que hay que llevarlo a la práctica. Entonces ya vendrían, digamos, en una implementación, en un club deportivo, en un colegio, ya vendría la parte práctica, ¿no? Un programa en educación emocional. Ese es el Exacto, orden que Freddy. se debe llevar. Entonces Claro. nosotros, Pero como ustedes no, no alcanzan a hacer ese trabajo, ¿sí? no, no señora. En dónde se convierte en un análisis? ¿Sí? Se va a convertir en un análisis a partir de eh, tomar esas percepciones que tienen los estudiantes frente a esa implementación que ustedes hicieron y referenciarla, digámoslo así, o bueno, hay que mirar con relación al campo teórico desde cada una de las categorías, cómo ustedes
bien sea sustentan la teoría, efectivamente identifican si la teoría se distancia con relación a lo que los chicos están diciendo, o por el contrario, digamos que hay como una posibilidad o una nueva mirada desde lo que los chicos están planteando con ese campo teórico, ¿sí? Y en ese análisis también ustedes pueden tomar elementos de esos antecedentes que inicialmente ustedes construyeron, ¿sí? En Sí, ese señora. sentido, entonces lo que ustedes harían es como, como una transversalización, digámoslo así, ¿sí? Como una unión entre la percepción que tienen los chicos, el trabajo que desarrollaron en el marco teórico y poder revisar ese cuadro que ustedes inicialmente, bueno, la matriz o los documentos que inicialmente ustedes tenían como componentes de antecedentes. ¿Sí? Sí, Ejemplo, señora. ustedes revisaron el marco teórico, ¿qué son las emociones? Por decir Ujú. algo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Entonces ustedes miraron desde diferentes autores, dos o tres autores, que las emociones son taratatata, listo. Cuando ustedes les preguntaron a los chicos, ¿sí? Y pues obviamente todo lo estamos hablando como si de fondo estuviéramos hablando del campo deportivo, ¿sí? Ese es como el telón, campo deportivo. Y le preguntaron a los chicos qué piensa, ¿sí? O qué considera de las emociones, o qué es para él a partir de la explicación las emociones. Entonces, ustedes están, digamos que ya tienen como un aspecto perceptual que ellos les están dando, ¿sí? Y a partir de ese aspecto perceptual, ustedes van como a denominar cuáles son esas características principales que ellos dicen. Continuamos con el ejemplo. Son expresiones que emplean las personas para comunicarse. Otro dijo, son sentimientos que afloran en situaciones determinadas. Otro dijo, es el resultado que se tiene frente a una condición personal en un momento determinado. Otro dijo, sí, cada uno dio como su percepción. Entonces, a partir de eso que ellos dijeron, ustedes van a ir a mirar en el marco teórico qué dijeron los autores sobre esas emociones. ¿Qué son esas emociones? Es posible que alguno de los chicos coincida con algún autor, con que son expresiones de comunicación que se dan en un determinado momento, ¿sí? Entonces ustedes lo que van a hacer es argumentar lo que efectivamente está diciendo la teoría. O por el contrario, se distancia la percepción que tiene el grupo poblacional que ustedes observaron con relación a lo que les decía la teoría. O lo que me está diciendo Freddy, ¿sí? Que todavía los chicos tienen una percepción inicial o muy básica con relación a lo que son las emociones. En tanto que las emociones se constituyen o son a partir de los autores, ¿sí? Ahí es donde ustedes van a hacer realmente el proceso de análisis. Es como si ustedes tomaran, como si ustedes tomaran esos tres elementos que yo les digo, sí, que es la respuesta de los chicos, tomaran ese marco teórico y tomaran esos antecedentes y ustedes, digamos, que los mezclaran y saliera un producto de allí. Ya, Ese es el y es análisis. pregunta por pregunta, ¿cierto? Sí, señor. Profesora, Respuesta por respuesta, perdón, respuesta por respuesta. Bueno, se puede hacer de las dos maneras, ¿sí? Es decir, O si ustedes general. si hubieran empleado 15 preguntas, se puede hacer pregunta por pregunta. O si lo hicieron por estudiante, se puede hacer respuesta por respuesta. Pero digamos que pues es, digamos, muy dispendioso hacerlo respuesta por respuesta. Lo que ustedes pueden hacer es, como yo les decía inicialmente, es un cuadrito donde ustedes coloquen la categoría, coloquen lo que encontraron desde el campo teórico y, o bueno, antes del marco teórico, la percepción que cada chico tenía desde esa categoría. Ejemplo, emociones, educación emocional, sí, lo que ustedes trabajaron ahí como temática. Y van a Digamos, resaltar, pueden resaltarlo si quieren con en ese colores, tema de esas profe, ideas. de categoría, la categoría es la educación emocional, ¿cierto, profe? Sí, señora, educación emocional es una categoría. Sí, y la subcategoría viene lo intrapersonal y lo interpersonal. En lo intrapersonal, la autoconciencia, la autorregulación, digamos lo que Exacto. tomamos
señor. Pero nosotros nomás vamos a tomar en lo que es autoconciencia. Que Exacto. dentro de la, que dentro de la autoconciencia está lo que es la autopercepción de ellos, ¿sí? Sí, Sí, y digamos, o sea, lo que perciben ellos por encima, únicamente lo que les da los sentidos, ¿sí me entiende? sí, señor. Y lo otro es ya cuando otra subcategoría, porque eso es lo que nomás vamos a tomar, la autoconciencia. Y digamos, lo otro podría ser el reconocimiento, si verdaderamente reconoce que es algo más avanzado, si reconoce esas emociones, verdaderamente siente cuando tiene eso. Y yo creo que podríamos trabajar con esas dos subcategorías, ¿no? ¿Qué otra categoría tenían ustedes en ese marco teórico? No, es que ese tema de marco teórico se le estaba comentando ahora a ellos que nos toca ajustarlo, porque digamos nosotros no habíamos ni tomado ni las competencias socioemocionales, ¿no? Únicamente educación emocional, los tipos de educación emocional, que es la intrapersonal y interpersonal, pero no habíamos hablado nada de lo que tiene que ver con competencias socioemocionales. Y lo que tenemos que, o sea, nosotros lo que nos lleva a analizar es mirar cómo está esa educación, esa educación en el tema emocional, ¿no? Y ellos en sí, lo que con esa única pregunta que se hizo, por encima se ve que no tienen con mayor conocimiento. Profesora, Yo les, más yo sin, les, yo les, digamos que sugeriría lo siguiente. Uno, que con respecto a lo que dice Freddy de devolverse, digamos que en ese marco teórico, o digamos que ampliarlo y demás, lo que hagan es revisar lo que ustedes ya tienen allí, ¿sí? Para que no tengan que devolverse digamos que las estancias de ese proceso de investigación, sino con lo que ya tienen en este momento. Uno. Dos, recuerdo que ustedes también, me parece en este momento, y ustedes me dirán si sí, tienen un instrumento también que habían empleado con relación a la parte de observación, que fue lo que inicialmente hicieron con los chicos, como unos diarios de campo. serie de Sí, campo, sí, señor. señora. Sí, Eso, señor. Sí, esas observaciones que ustedes tienen allí en esos diarios de campo, también las pueden incluir en esos análisis, ¿sí? Porque a partir de esas observaciones, ustedes efectivamente también recogieron información. sí, señora. Exacto, Sí, entonces señora. también podrían hacer parte del análisis eh, el instrumento que utilizaron de recolección de datos, esa matriz de observación y lo que tienen en el campo teórico. Sí, y esa pregunta que es una encuesta, porque únicamente es una sola pregunta. Exacto. Más sin embargo, nosotros habíamos hecho más o menos así, profe. No sé si está viendo el documento. Sí, señor. Aquí por lo menos el estudiante 2. Entonces aquí sea la respuesta que él da. Y aquí hicimos como una fundamentación teórica que más o menos se ajusta a eso. Listo. Entonces, eso que ustedes colocan allí, y si lo hicieron por respuesta, ¿sí? Ustedes lo pueden argumentar. Ah, mira, es que aquí tiene. Es esa. Unir esa fundamentación teórica y ese análisis. Manifiesta que las emociones son importantes en el uso adecuado en todos los momentos. Bueno, es decir, lo que ese estudiante está diciendo con esas palabras, ¿sí? ¿Dónde lo podemos apoyar teóricamente? Eso es lo que, digamos que lo que contiene ese análisis. Ujú. Eso es lo que tienen que trabajar. Con base en lo que hay en el marco teórico, no nos podemos salir de ahí. Sí, Con lo porque que ya, están, con lo que está allá en el marco teórico, porque es que, sí, más sin embargo, esto que En el está marco acá, teórico de los antecedentes, dijo la profe, ¿cierto, profe? sí, los antecedentes también los pueden, es bueno, que se supone que todo el material que ustedes elaboraron, pues lo diseñaron con relación a las categorías de investigación, ¿sí? sí, Entonces, en ese sentido, podrían hacer uso de el marco teórico, esa primera matriz de observación que ustedes tienen a partir de los diarios de campo y efectivamente también este trabajo que hicieron de implementación y la información que tienen desde antecedentes. Es tratar de explicarle a los lectores, ¿sí? Eh, la percepción que tienen los chicos desde la educación emocional, el análisis,
el análisis que se da desde la construcción teórica y cuáles son aquellas posibilidades que efectivamente favorecerían en el campo deportivo la educación emocional. ¿Sí? Entonces, a partir de ello, ustedes pueden decir, en tal sentido, se considera importante que la educación emocional sea un eje fundamental en la enseñanza y en el proceso de aprendizaje de las prácticas deportivas, ¿sí? En tanto el autor fulanito de tal eh, argumenta, analiza, convoca, eh, propone, ¿sí? Que, que la educación emocional permite el desarrollo integral de los seres humanos, más aún cuando se dan en contextos en los que el trabajo en equipo, mm, no sé, debe propender por un buen resultado, ¿sí? Algo así por el estilo. Ese es el análisis. Sí, pues Esta es básicamente, la respuesta a la pregunta que se hicieron en el planteamiento del problema. sí, básicamente, pues este estudio se apoya, digamos, como objetivo principal es la formación integral, ¿sí? Si esa educación integral influye, si esa educación emocional, perdón, influye en la formación integral. Y sobre esa formación integral, sí, soportamos en todo el documento sobre 3 dimensiones básicas en el campo deportivo, ¿sí? Que una es la cognitiva, una es la otra es la deportiva como tal, la técnica, digamos, que tiene que ver con el área, y la otra es la socioemocional, ¿sí? Dentro de todo esto vimos que la socioemocional ni siquiera, o sea, se nombra y se da como importante, pero no se aplica, no se aplica, se dice, ¿sí? Exacto. Le dan la importancia, pero únicamente ahí en este, pero inclusive aparece en los planes, inclusive la misión del club es la formación integral de los futbolistas, pero en sí no se aplican, no se aplican. Eso uno, Listo, Freddy. Eso, digamos, que tú estás diciendo, lo pueden colocar como parte del análisis, ¿sí? sí señora. Siempre recuerden colocarlo, pues, de una manera propositiva, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les Sí, había dicho? No decir es que, por ejemplo, a la escuela le falta, a la escuela no tiene, la escuela debe mejorar, ¿sí? Sino que hablando como dentro de las generalidades, digámoslo así, y a partir de ello, tratar de dar una propuesta, digámoslo así, muy propositiva. no, eso no, digamos, eso nunca, no, en el documento no va como esa parte como negativa, sí, desprestigiar la escuela, no. No se habla en ese sentido, Sí, eso no simplemente se que, menciona. sí, señora, Sí, únicamente, que no se menciona esa parte. sí, no, porque pues quedaría muy mal. Y lo otro, eso es soportando eso sobre los pilares, ¿no? Sobre los pilares, que es el saber hacer, el saber ser y sobre todo el saber convivir, que en el saber ser y en el saber convivir es donde está la fundamentación, o sea, esos 2 pilares nos dan la fundamento o la necesidad de la Sí. educación emocional. Bueno, importante que tengan claridad con relación a esos pilares, porque ustedes saben también que ese trabajo de los pilares, desde el proceso de aprendizaje también se da en primera infancia. ¿Sí? Entonces colocar, digamos, si van a, a emplear ese término, pues efectivamente unirlo, digámoslo, a la relación que está haciendo el autor para que quede claridad a qué pilares se están refiriendo. ¿Sí? Hay Sí, pilares señora. educativos, hay pilares Ah, sí, sí, de sí, dependiendo. exploración, hay de percepción, hay de cognición. Eso, entonces, ese sería el trabajo que tendrían que hacer. Luego ya de hacer esa unión que yo les estoy comentando, ¿sí? O bueno, digamos de obtener ese resultado a partir de mirar las percepciones de los chicos, la observación inicial, el marco teórico y los antecedentes, si lo requieren, ustedes van a ir sacando sus conclusiones y los hallazgos. Eso es lo que ustedes van a ir haciendo. Sí, señora. Sí, la duda, por lo menos en personal, pues yo tenía la duda porque que de pronto nos llegaran a cuestionar, ¿sí?
digamos, en el tema de la implementación, que una pregunta pues no bastaba para llegar a todo eso, pero igualmente en el marco metodológico se habla en algo de lo que tiene que ver con el enfoque, que es esa manera exploratoria, ¿no? Exacto, y que adicional a eso, pues el tiempo que ustedes tienen, que Sí, efectivamente los instrumentos que se diseñan y se utilizan para la implementación son propios de cada investigación, ¿sí? Que cada investigación pues tiene, digamos que un alcance propio, y el de ustedes pues era la sistematización de la experiencia a partir de la práctica pedagógica. pedagógica. Sí, señora. Eso es lo que Sí, ustedes pueden señora. argumentar allí. Y ese entonces sería el Sí, trabajo. sí, señora, pues básicamente, pues por mi parte, pues tenía dudas en esos temitas que le comentamos. Listo, Freddy, Entonces, pero entonces ya hay mayor claridad. sí, Sí, claro. señora, sí, señora. Pues había o sea, iban ahí porque, digamos, lo que comentábamos era que teníamos que entregar todo el documento completo para la ponencia. Yo le dije, pues no me parecía que lo podíamos entregar hasta marco metodológico, sin entregar resultados. Pero Freddy, lo ideal sí es efectivamente entregarlo todo. Sí, es que esa era Esa era Claro, la duda que porque teníamos nosotros, profe, porque pues, claro, porque es que ustedes ya terminaron el proceso, ya no hay más que hacer. no hay más que ya hacer. no, Sí. sí, sí, señora. Sí, ya entregando ustedes ese trabajo para presentar el 6 de agosto, nosotros terminamos el proceso el 13 y tenemos, creo que son 2 días para subir las notas. Y listo, se acabó eso. Sí, entonces ya tendrían que entregarlo todo completico. Sí, señora. Ah, bueno, profe. Pues ya lo único que les queda es de esa parte metodológica del análisis y empezar a hacer las conclusiones y los hallazgos. Sí, señora. Ese sería entonces el procesito. Profe, otra cosita, pues, qué pena. Digamos, el profesor Solmer, en los marcos, ¿sí? Lo que es marco legal, marco referencial, marco teórico, Sí. se hizo solo uno, pero ahí no sabemos qué colocar como en el tema del índice y cuando estemos en el documento, sí, en el título, ¿cómo se colocaría? Únicamente marco teórico. Se puede colocar marco teórico y se pueden colocar las categorías. Si ustedes lo colocaron por categorías. Sí, pero o sea, como tal en el índice únicamente queda marco teórico Sí, y sí, señor. en el título quedaría marco teórico. Sí, señor. Sí, así quedaría. Por ahora. ¿Me escuchan, chicos? No, sí. Sí, 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 señora. lo están Eso. escuchando. Sí, sí, así podría quedar solamente marco teórico. Sí, señora. Bueno, Y ustedes me en dirán si tienen el alguna otra duda. tema bueno, eso es lo que está, digamos, como estamos ahí Freddy, ajustando se te está entrecortando y no se Oye, escucha nada. un poco No se lo entiende. que es el marco metodológico, digamos, ¿Está hablando por el teléfono o en el computador, Freddy? sí, sí, profe. Freddy, ¿está hablando por el celular Sí, o por el computador? ¿Ve? Es que no se le escuchó nada de lo que habló Freddy. en el, en el, en el, ma- Freddy, no se está escuchando. sí, y en el marco metodológico, pues decimos lo que es el enfoque, porque eso
pues, lo Freddy, que nos... Freddy, no se está escuchando lo que estás hablando. Trata de utilizar la otra línea que tienes ahí, que no sé si es el computador o nos el dijo el celular. profe. Sí, no más, profe. En parte no más. No sé. ¿Me escuchan? Por el celular. Sí. ¿Me escuchan? Se está escuchando muy entrecortado, Freddy. No le estábamos escuchando prácticamente. ¿Sí me está escuchando? Profesora, ¿su merced me escucha, profesora? Sí, señor, yo los escucho, claro. Sí se escucha, Freddy era el único que se le escuchaba intermitente, Yo pero no. aquí cerré y volví a entrar, pero no sé si me escucharán. Ahora sí, Freddy. Sí, no sé. Está terrible para mí. Bueno, tú estabas hablando algo con relación al diseño metodológico. Lo que les decía, en el diseño metodológico debe ir el enfoque, debe ir el tipo de investigación, debe ir la población muestra, qué población va dirigida, debe ir el instrumento o la técnica de recolección de datos y el procesamiento el proceso o análisis de la información, de la Sí, recolección de procedimiento. datos. Eso es lo que va a ir. Sí, señor. Sí, señora. Sí, sino que unimos... Pero no se les olvide que lo que yo les estoy diciendo va apoyado con un autor, Sí, señora, ¿sí? A todo. partir de la... exacto. Sí, todo. No, unimos instrumentos. El procedimiento ahí, de una vez hablamos de los instrumentos. Sí, De una vez en el procedimiento. Y se dejó el enfoque y los participantes exacto, sí, las características de la muestra, de la de la muestra. población muestra. Profe, es que como también se habla mucho de presentación de cuadros, eso será necesario en la sistematización, presentar todos esos cuadros, en el caso en Pues, análisis de los datos, de los resultados, pues de ustedes la pueden, población. si el profe no les dijo, para colocarlos en anexos, pues, pero si ustedes quieren los pueden colocar por lo menos algunas muestricas. Pero sí es, o sea, sí es, o sea, Pues como digamos que neces... de acuerdo al diseño que se haga en la investigación y al trabajo que se haga, digamos que se puede colocar una de esas matrices que yo vi que ustedes hicieron de observación, se puede colocar una de las encuestas, se puede colocar em, esos cuadros que hicieron para tabular las respuestas de los chicos, el matriz de antecedentes. Sí, eso se podría colocar en anexos, Ah, ya. como una muestra del trabajo que se hace. Pero Sí, de señor. tener que ir ahí, no va. Solo se Ah, ya. utilizan tablas y gráficos para sustentar o representar algo con relación a la temática, ¿no? Sí, señor. Ah, bueno. Sí, nosotros pensamos que... Igual ahí se ha colocado en anexos se ha colocado el enlace de la charla que se les dio a los chicos y las respuestas de las preguntas. Con la Eso. pregunta. Listo, chicos. Gracias, Cuéntenme. profe. Profe, Bueno, muchísimas gracias, Dios la bendiga. muchas Y gracias. bastante, profe. Ustedes Muchísimas también. Que la bendiga bastante, profe. Dios permita que así sea. gracias. Así Muchas es, gracias, profesora. Sí. muchísimas gracias. Bueno, que tengan Que feliz le... noche, chicos. Lo mismo, Bueno, profe. profe, igualmente una feliz noche. Bueno, y cualquier cosita me pueden enviar, pues a través del WhatsApp, puede ser audio, pues para que les pueda responder más rápido. Sí, señora. Muchas gracias, Ok, profe. Muy profe, muchas amable. gracias. Bueno, listo, chicos, que estén Bueno, muy bien. Chao. feliz noche, profe. Salud. Gracias, igualmente. Chao. Compita, pues, la noticia Gracias, nos ayudó. Freddy, ¿usted Señor. qué dice? ¿Detengo la grabación ya o seguimos grabando? No, deténgala ahí. Ah, yo no sabía que usted había grabado. Obvio, todo eso está grabado, no hay que Ah, entonces bueno, llamar a chévere, trabajar. chévere. Ah, bueno, sí. Yo la verdad hoy ya estoy recansado. No, yo estoy levantado también de las 4 de la mañana, compita. Pero, o sea, pero sí tengamos No, mucho en cuenta no,